Buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Llegamos nuevamente al viernes, el tiempo sí que vuela. Estamos en el viernes 26 de junio, ya a escasos días de terminar el sexto mes del año. Bueno, como todos los viernes, los dedicamos a temas de interés femenino en su mayoría, aunque por supuesto es una situación que a todos nos importa. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se está haciendo en relación a la atención de partos en estos tiempos del COVID? Veamos la cápsula y luego les presento con quienes estaremos enlazados el día de hoy. En estos tiempos, en que todo parece girar en torno a la pandemia del COVID-19, podemos pensar que la vida se detiene. Después de todo, hemos dejado de hacer la mayor parte de las cosas que llenaban nuestros días, y a veces nos embarga la extraña sensación de que el tiempo no pasa. Pero, lógicamente, esta es una percepción errónea que pueden atestiguar bastante bien todas las embarazadas. Sus bebés siguen creciendo en sus vientres, y para muchas el parto tendrá lugar en pocas semanas. A las incógnitas que habitualmente rodean el acto del nacimiento se añaden ahora nuevas incertidumbres por la crisis mundial, y surgen dudas sobre cómo va a afectar a sus partos la saturación de los servicios sanitarios o cuál es la mejor manera de actuar para prevenir un posible contagio. Muchas gestantes, a punto de dar a luz, están viviendo muy angustiadas la etapa final de sus embarazos. Si usted está embarazada o conoce a alguien en este estado, los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía para aprender todo lo necesario alrededor de este tema junto a los especialistas de hoy. Bueno, y esta sí que es una preocupación que yo creo que todas esas pacientes que están en estos momentos embarazadas tienen y dicen, ¿qué va a pasar conmigo a la hora del parto? ¿Cómo hago? Doctora, ¿qué compro para tener listo en casa por si acaso me contagio? Todo eso y más vamos a estar tratando de responder con nuestros invitados. ¿Quiénes me acompañan? Bueno, ahí tenemos colega y amigos ambos. Ahí tenemos al doctor René Ernesto Alvarado, ginecólogo. ¿Cómo está, René? Hola, bien, aquí extrañándote, desde ¿verdad? muy lejos. Sí. Bueno, por lo menos de lejito nos estamos viendo. Y ahí Sí, está qué bueno. y ahí está mi amiga y compañera de aventuras también, la doctora Irina Rubayo, pediatra neonatóloga. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Hola amiga, muy contenta de poder vernos en esta plataforma así, y un gusto poder participar nuevamente con ustedes, y esperemos que después de este tema tratemos de quitarles un poco de esa incertidumbre que tienen todas las mamitas ahorita que están embarazadas con respecto al momento del parto. Bueno, miren, yo quiero decirles a ustedes que estén en casa que el doctor Ernesto Alvarado es el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la 1 de Mayo, así que definitivamente gran experiencia. Y la doctora Irina Rubayo, que está en el San Rafael, ambos con excelente, gran experiencia que pueden estar solventando dudas. Así que si usted tiene dudas, ya sabe, nuestro número de WhatsApp está habilitado. Bueno, a ver, Ernesto, hablemos un poquito el periodo de embarazo. En estos momentos la gente se pregunta, ¿qué debo hacer para no contagiarme? Hablemos del embarazo en sí. Sí, definitivamente estamos en una situación extraordinaria, completamente salida de una historia de terror que creo que nadie se imaginó que iba a llegar este momento. Mas, sin embargo, como tú bien lo decías, el proceso de embarazo continúa. En realidad, toda la vida continúa. Y el embarazo, pues, es una situación, digámoslo, endémica en nuestro medio. O sea, los embarazos se siguen dando, van a seguir naciendo bebés y van a seguir pacientes embarazándose. Entonces, habrá que considerar entonces cuál es el escenario más idóneo. Nosotros, debo comentarte, como parte de las normativas que se han girado a nivel institucional, todas las colegas y compañeros de trabajo embarazados acá en el hospital
se han enviado a sus casas con la finalidad de proteger o que se vean menos expuestas, porque el embarazo es una condición que ya hay 2 personitas ahí, ¿verdad? Entonces el riesgo se vuelve mucho más alto si se adquiere el virus. Y al momento, hoy por hoy, la mejor medicina sigue siendo la prevención. Entonces, reducir ese contacto y esa exposición de riesgo es quizás la principal condición que se debe tener en mente. Así es, yo creo que eso es lo primero que tienen que tener en claro, que las embarazadas no deben de salir más que para ir a sus controles de embarazo, y de verdad que si acaso es necesario espaciarlos un poquito, pues se puede hacer, pero lógicamente eso lo habla cada una con su obstetra. Creo que esa es la primera cuestión que mencionar. Ustedes en la 1 de mayo ya lo habíamos hablado antes con Edward Herrera, lo hablamos con él, lo hablamos con Mauricio también. No son realmente un hospital que están atendiendo de todo el paciente COVID por ser una maternidad de primer nivel, ¿cierto? Así es. Nosotros la expectativa que hemos tenido desde un inicio, más bien nuestra consigna, ha sido tratar de mantenernos como un hospital limpio. Y eso es porque obviamente necesitamos, para que todas nuestras usuarias que están con esta expectativa y con el pánico que genera la condición, que se sientan con aquella seguridad de que en nuestro hospital, en la medida de lo posible, todas las usuarias que nosotros atendemos acá están libres del problema del virus. Mas, sin embargo, obviamente sí tenemos pacientes que nos vienen a consultar, pero hemos diseñado una logística en la cual el hospital prácticamente se ha partido en 2. Y tenemos una área que llamamos área COVID, en la cual toda paciente que desde la puerta se identifica con algún grado de sospecha se atiende en un área diferente al resto de pacientes. Entonces, son diferentes filtros los que tenemos para tratar de mantener esa separación. Por eso sí es importante que nuestras usuarias tengan la plena seguridad de que dentro de lo humanamente posible y dentro de lo que las herramientas y lo que se sabe al momento podemos utilizarlo para tratar de mantenerlas separadas y que se sientan seguras, pues, ¿verdad? Exacto. En alguna medida, por supuesto. Eso es bien importante porque también hablábamos en otras ocasiones que hay una situación que no solamente ha pasado en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Pasó que mucha embarazada, por el temor a consultar, no fue a consultar, y bueno, eso ha hecho que se incrementara la morbimortalidad materna y también la fetal, ¿cierto? Sí, lamentablemente es algo que creo que al momento todavía estamos trabajándolo. En un principio sí fue como más intenso ese ausentismo que empezamos a tener. Obviamente empezamos a tener cambios en cuanto al protocolo de la consulta. La consulta de la embarazada siempre se ha tratado de dar, definitivamente ha sido una de las pocas que se mantienen. La mayoría de especialidades lamentablemente no han podido atender a sus pacientes, incluso solo se están haciendo las recetas repetitivas, algunos exámenes. Pero nosotros en obstetricia sí hemos mantenido la atención, y no solo nosotros aquí en la 1 de mayo, sino a nivel de toda la red, en las unidades periféricas, incluso en las clínicas comunales. Ahora, eso que tú dices sí es algo que ya empezamos a tener algún grado de impacto de usuarias que lamentablemente no han tenido un control completo y que por lo tanto han habido situaciones ajenas a la situación del COVID, sino propias del embarazo, que no ha sido posible diagnosticar, no ha sido posible controlar algunas condiciones metabólicas en las pacientes, que sí vienen al final a redundar en algún resultado no muy adecuado, no lo que esperamos. Exacto. Entonces, hacer una exhortación a nuestras usuarias de que por favor sí mantengan sus controles prenatales, porque para nosotros es crítico poder identificar los riesgos y empezar a tratar de hacer algo por corregirlos. Así es. Bueno, a ver, Irina, creo que ya se ha recalcado en otras ocasiones, pero afortunadamente a este momento no hay evidencia de que una mamá que se contagie que se enferme de COVID-19 pueda a través de su placenta enfermar al niño, pero recalquémoslo por favor, ¿qué es lo que ahorita se sabe? Así como dijiste, realmente todavía no se ha podido aislar, no hay evidencia que haya una transmisión transplacentaria, pues. Y de los casos que se han reportado a nivel del mundo, con lo que vemos con los webinars, son pocos y han sido adquiridos
después del nacimiento, no ha sido porque sean dentro del embarazo. Por eso es lo importante de que se ha tratado de mantener siempre lo más normal posible, lo más respetado posible, lo del parto, porque la prioridad es el contacto que tenga con la mamá y ese apego y la lactancia materna, pero al momento no hay una evidencia así realmente concluyente, así que nos diga que hay una transmisión intraútero. Ok, así que por el momento no se lograba aislar ni en líquido amniótico ni en leche materna. Eso nos da una tranquilidad hasta este momento por ahí. Y que Rosca... Ahí, fíjate que salió por ahí un artículo donde decía de la leche materna, pero lo que le quiero aclarar a las televidentes que nos están viendo es que realmente no han aislado el virus vivo en la leche materna. Por eso siempre se recomienda, porque es preferible todos los beneficios que tiene la lactancia materna y no se han hecho medios de cultivo para poder decir que es el virus el que se transmite por la leche materna. Muy bien, ahora, en caso de una mamá sospechosa o positiva a COVID, ¿la lactancia materna se mantiene con extracción de leche o se sigue igual solo con mascarilla? Vale, la recomendación que se hace es que si es sospechosa, en el momento de dar el pecho, la lactancia, usen la mascarilla. No pueden hacer colecho si tienen que dormir con 2 metros, el bebé 2 metros de distancia. Si el estado o la mamá es COVID positiva, el estado de la mamá no lo permite el poder dar pecho con mascarilla, se procede a la extracción de la leche y poder dar la leche materna. En las nurserías, con la ayuda de los bancos de leche, porque la prioridad siempre es tratar de dar la leche materna. No se elimina, no es una contraindicación. Bueno. No es contraindicación. Excelente. Vamos a escuchar ese avance de TN21 a ver qué noticias nos trae Ingrid Rendón y ya volvemos. A todos los padres salvadoreños, ya que ellos se caracterizan por ser trabajadores, honestos y siempre estar para su familia. Quiero agradecerle a mi papá también por enseñarme valores y creencias y por demostrarme de que con esfuerzo y dedicación puedo lograr todo lo que se me proponga. Bendiciones. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. En junio hemos estado conociendo historias de papás ejemplares. El autismo es una condición bastante difícil de lidiar con ella según en la fase del espectro en el que está, desde el diagnóstico hasta su manejo. Pero hay papás muy amorosos y hoy vamos a conocer a uno de ellos. Él es Amílcar Rojas, papá de un niño con esta condición. Conozcamos su historia. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Amílcar Rojas. Mi hijo se llama también Amílcar Rojas. Yo soy un papá que viene al ISRI porque mi hijo fue diagnosticado con autismo. Él desde los 2 años y medio pues vino dando comportamientos diferentes a un niño pues común y corriente. Entonces él a veces veía para otros lados, a veces veía hacia el techo, dejó de hablar las palabras que decía anteriormente, pero con eso nosotros intervenimos de la mejor manera posible, lo llevamos a pasar consulta, lo llevamos donde neurólogos privados, particulares del seguro, para saber qué es lo que él tenía, porque nosotros en ese momento no teníamos ni la menor idea de lo que él tenía. Entonces, pasado el tiempo, nos dio un doctor que está aquí también del ISRI,
nos indicó que él tenía que venir a pasar pues aquí terapias, a que le dieran terapias para el habla, para el comportamiento, porque también él es como bastante activo, él es sumamente enérgico, no se cansa, entonces él siempre es así y lo quiero mucho y lo amo siempre porque él me da alegría toda mi vida, pero de igual manera yo me preocupo en ese momento por la situación que él estuvo pasando. Entonces, ¿qué sucede? Pasados 6 meses o 8 meses, él nos lo diagnostican con autismo leve, el cual simplemente es un estado que el cerebro maneja dependiendo de los niños. No todos los niños pueden ser común y corriente, pues todos somos diferentes de alguna manera y mi hijo también lo es, al igual que yo también, yo soy diferente en mi manera, él también lo es. Sin embargo, pues él tiene muchas cualidades, él es muy competitivo, él es una persona muy sociable, muy lindo. Hay veces leyendo, investigando en el internet, nosotros vemos que niños con autismo hay veces no son sociables, hay veces no muestran amor, no muestran sus sentimientos, lo cual no siempre es verdad y yo podría decir es mentira en mi caso, porque nuestro hijo es muy afectivo, muy cariñoso, es muy ameno, alegre, divertido, pues muchísimas cosas que yo puedo decir de mi hijo. No es bueno hacer las cosas solos porque si no estamos faltando a la sociedad. Tenemos que dar nuestro apoyo, no solo nuestro granito de arena, sino que todo lo humanamente posible para que nuestros hijos salgan de eso, que ellos puedan seguir una vida común y corriente. Mi hijo, yo estoy luchando por él. Él está yendo a kinder, cuando estaba pequeño estuvo yendo a CDI, está viniendo aquí a terapias, está yendo a otras terapias. Entonces, hay que ver cómo se hace. Que no sea la excusa el dinero, que no sea la excusa el tiempo, que no sea la excusa, ay, no quiero, ay, no aguanto. No, hay que esforzarse y hay que dar lo máximo porque son nuestros hijos. Felicidades a otro papá ejemplar, definitivamente. Cuánto amor y cuánto ímpetu en atender a su niño, y así debe de ser. Bueno, continuamos con nuestro programa y estamos con Irina Rubayo y René Alvarado, ginecólogo obstetra y pediatra neonatólogo. Hoy estamos hablando sobre la atención de partos, hoy precisamente en el contexto en el que estamos, en el contexto de la pandemia. A ver, Ernesto, quería hablar un poquito para que la población esté enterada de, bueno, que las embarazadas no tienen por qué estar saliendo de su casa, eso es bien importante. Ya sabemos que se pueden complicar, pero ¿hay por ahí algún estudio y se ha evidenciado que las embarazadas pueden manifestarse el COVID en una situación tipo una preeclampsia? ¿Sí? ¿Podrías contarnos un poquito? Sí, lo que sucede es que de las cosas que se ha visto que el COVID produce es un efecto procoagulante en el cual se puede desencadenar incluso lo que nosotros llamamos una coagulación intravascular diseminada. Esto en términos simples es que la sangre se vuelve con mayor tendencia a formar coágulos o a producir sangrados excesivos. Una de las condiciones asociadas a la preeclampsia tiene relación directa con esta condición. El embarazo propiamente predispone a que se incremente la condición de procoagulabilidad de la sangre y con el COVID esto está incrementado. De tal manera que sí nos está preocupando el hecho de que pueda haber alguna relación directa con un incremento en las pacientes que nos están haciendo este desorden de los trastornos hipertensivos del embarazo, que es la preeclampsia. Condición que nos preocupa de verdad mucho porque sigue siendo una de las 3 causas más, de las primeras 3 causas de muerte materna a nivel mundial. Exacto. Por lo tanto, podría en algún momento haberse dicho de que las embarazadas no representaban o no se complicaban, mejor dicho. Sin embargo, sí estamos viendo de que pueden haber complicaciones muy serias. O que tenían el mismo riesgo de complicarse que una mujer no embarazada. Así es, que el embarazo en sí no era una condición que incrementaba el riesgo, pero actualmente, como tú lo dices, sí se están viendo. Lo que sucede es que todo es nuevo, pues apenas vamos con 6 meses de lo que hemos estado revisando, pero sí la tendencia ha sido a un incremento de esta condición.
Eso es bien importante. El día de ayer me preguntaba una paciente, doctora, ¿cuál es el kit que debo de tener en casa si acaso me contagio? Entonces, eso es bien importante aclarar a la gente, a la paciente embarazada, qué pasa si de pronto se contagia, o que va a tardar en saberlo porque los síntomas, como ya hablamos, son bastante inespecíficos, pero ¿qué debe de hacer una embarazada si de pronto tiene sospecha de que se ha contagiado con COVID? Sí, bueno, lo primero que debemos tener claro y que la gente debe saber es que hoy por hoy no hay ningún medicamento que esté completamente respaldado y que por definición sea el tratamiento de elección para curar la condición. Hoy por hoy lo que seguimos haciendo es tratando de dar un manejo sintomático de acuerdo a lo que la paciente está presentando. Debemos tener claro de que va el espectro desde aquellas pacientes que son asintomáticas, es decir, que al final de cuentas no presentan ningún síntoma, hasta aquellas que se nos complican de manera severa y de manera crítica y que incluso es necesario ventilarlas porque su capacidad de respiración queda prácticamente anulada. En ese sentido, los medicamentos que tenemos a disposición básicamente son medicamentos para el manejo de los síntomas. Entonces, toda aquella paciente que presenta un proceso gripal leve, que es la que puede incluso quedarse en su casa por las condiciones actuales en las que estamos de la pandemia, básicamente lo único que deberá tener es acetaminofén o paracetamol y loratadina. Eso de entrada es como lo básico y con lo que debe ser manejada. Ahora, en la medida la enfermedad pudiera progresar y empezar a aparecer otros síntomas, es que nosotros ya echamos mano de otros medicamentos que, repito e insisto, no están del todo... Es decir, existe todavía mucha polémica sobre cada uno de ellos, sobre si realmente deben usarse o no deben usarse, pero ya no es algo como, digámoslo, abierto al público para que todos lo tengan en su casa, ya debe ser bajo una prescripción médica de acuerdo a la individualidad de cada caso. Exacto, eso es bien importante, que nadie absolutamente tiene que estar comprando, este es mi kit contra el coronavirus y aquí lo tengo por si acaso me da, mucho menos la embarazada, y no se debe andar automedicando. Es decir, si usted presenta síntomas, tiene que comunicarse con su médico de cabecera. Si está embarazada, lógicamente va a ser su obstetra, el único que le puede decir qué va a tomar, porque dentro de estos protocolos que andan viralizados, incluso se habla sobre los antivirales, por ejemplo, como antifludes, entre otros. Sí, esa es una condición que, de hecho, dependiendo de la especialidad que se manifieste, los infectólogos, por ejemplo, sí dan mucho empuje al uso de los retrovirales, pero sí también son medicamentos delicados. Además, no son medicamentos que se encuentran en cualquier farmacia o tienda, tienen que ser recetados por un especialista. Y así como estos, existen antiparasitarios que también están utilizándose, existen antiparasitarios, bueno, pero cada uno de ellos tiene una particularidad y en algún momento pudiera tener cabida dentro del manejo, pero es importante recalcar que no hay una receta definida, es decir, no es un protocolo establecido y que no nos podemos salir de ese. Tiene que ser algo consensuado. En este caso, con la embarazada se vuelve todavía un poco más limitadas las opciones porque tenemos que considerar el efecto que al embarazo propiamente y al bebé puede ocasionar alguno de los medicamentos que están actualmente utilizándose. Sí, eso es bien importante. A mí eso me preocupa sobremanera porque de verdad que la gente piensa que todos los medicamentos va y se lo dan y se lo va a empezar a tomar de una sola vez. Incluso dentro de estos protocolos incluso se mencionan los esteroides. Y esa es otra de las dudas, porque ya los quieren hasta comprar y tenerlos listos por si acaso. Solo termino, perdón. Sí, dime. Los esteroides... Okay. Perdón, los esteroides, actualmente lo que se ha observado es que los esteroides empezaron a ser usados desde el inicio, pero parecía ser, según nos hemos dado cuenta, que el momento en el que se empezaban a utilizar era ya muy tardío. Por lo tanto, los resultados no eran los que esperábamos. La tendencia actual, con base a lo que ya se va conociendo, es que deben ser usados en el momento, idealmente en el momento del acné de la viremia, es decir, el punto más álgido de la infección, que usualmente si la paciente tiene
la tendencia o las características se va a manifestar ya por un proceso de neumonía. Exacto. Es decir, ya estamos hablando de una condición que no va a estar en su casa la paciente. No. Idealmente esta paciente con dificultad respiratoria ya, ¿verdad? Con una tos, con fiebre, ya es una paciente que va a estar en un ambiente hospitalario y ahí se tendrán que usar, pero que lo tengan en su casa, No, correcto, por no favor. es lo recomendable. Perdón, y mucho doctora. menos a las dosis, y mucho menos a las dosis en las que se anda ahí diciendo, eso es bien importante. Irina, ¿te parece si después del corte continuamos con la idea y empezamos hablando contigo? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, es viernes, los viernes siempre escuchamos los consejos que nos trae la doctora Verónica Rodríguez en nuestra sección de salud y belleza. Veamos qué nos trae hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su sección de Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, y este día vamos a hablar de piel radiante y bella de pies a cabeza. Uno de los grandes distintivos hoy en día de la belleza es el estado de la piel, pero cuidar el cutis no solo se refiere al rostro, sino que también a toda la parte corporal. Así que hoy en día les voy a dar 3 exfoliantes naturales para que ustedes puedan tener su cutis hermoso desde la cabeza hasta los pies. La primera receta es, van a mezclar media taza de crema humectante con 4 cucharadas de café molido. Eso ustedes lo pueden aplicar realizando masajes circulares en los brazos, en la espalda, en el abdomen, las piernas y los pies. Posteriormente ustedes lo retiran con abundante agua e hidratan con una crema humectante. Para la cara y el cuello, algo que ya es muy conocido son las propiedades del azúcar morena y el aceite de oliva. Van a mezclar media taza de aceite de oliva con 4 cucharadas de azúcar morena. Van a frotar gentilmente su rostro y su cuello. Van a dejarlo actuar por 3 minutos y luego lo van a retirar, y también van a acordarse de hidratar estas zonas. Y algo muy importante que se nos olvida muchísimas veces son los codos y las rodillas. Para este vamos a aplicar una taza de miel de abeja, la vamos a mezclar con un vaso de agua tibia, vamos a colocar 25 gramos de linaza y vamos a refrigerar por 3 horas. Posteriormente lo vamos a aplicar frotando gentilmente los codos y las rodillas y lo vamos a dejar actuar por 3 minutos. Luego retiramos y vamos a hidratar. Recuerde que si su piel es muy sensible o usted tiene una reacción a estos componentes, no debe utilizarlo, y en caso en que la piel sea muy reseca, consultar siempre a su médico especialista. Esta fue una edición más de tu sección Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Hasta la próxima. Are you being serious? Yeah. Are you being serious? Yes. You didn't rig these at all? No. Stop playing. Like you're playing right now? Really? Yeah. We're having a kid? Yeah. Interesting. Si consumes alcohol, lo mejor es hacerlo de forma moderada, es decir, no tomes más de una unidad diaria, sobre todo si eres mayor de 65 años, ya que el consumo excesivo de este líquido puede causar problemas en tu organismo. Y si fumas, debes ser consciente que, además de estar dañando gravemente a tu salud, también estás perjudicando a los que te rodean. Estás viendo Salud TV.
provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Este día hablando sobre la atención de partos que hay de nuevo, especialmente en el contexto de la pandemia. Y se incorpora a nuestro staff de médicos enlazados el doctor Gustavo Molina, infectólogo. ¿Cómo está, doctor Molina? Mucho gusto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, amigos también. Mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, antes de comenzar a hablar con usted, doctora, había dejado a Irina con una idea pendiente que no quiero que se le vaya antes de preguntar. Así que, por favor, Irina. Bueno, realmente estaba metida con el tema, pero es que sí, en general, muchos médicos estamos completamente preocupados por esto de la automedicación. En mi rama estamos bien preocupados en pediatría porque están automedicando también a los niños. Entonces, eso es bien importante, que todos los televidentes entiendan, por favor, no hay nada que prevenga. No hay ningún medicamento milagroso que lo prevenga. Aún han agotado también hasta las vitaminas. Y les quiero decir, también las vitaminas tienen sus indicaciones. Si el pediatra no les recomendó vitaminas en ese momento para sus hijos, no lo hagan. Ya tenemos casos de niños que hacen gastritis secundaria a tanta vitamina C y tanto zinc que también les están reforzando. Exacto. Si quieren saber de un kit, yo les digo, el kit es su jabón, sus mascarillas, sus medidas higiénicas y el distanciamiento, el no tener contacto fuera de lo mínimo necesario para ir a sus controles, pues, o sea, ese es el kit de prevención del COVID, es eso lo que ellas tienen que tener dentro de sus hogares y más que todo, las medidas higiénicas, por favor. Las medidas higiénicas. Y si al caso, el único medicamento que puede tener a la mano para si lo llegara a necesitar, preguntarle a su médico si se lo toma, es el acetaminofén o el paracetamol. Es lo único, ¿verdad? Pero bueno, a ver, doctor Molina, cuéntanos un poquito, porque por ahí se andan viralizando una cantidad de protocolos que incluyen antifludes, ivermectina, que incluyen de todo. O sea, la verdad es que llevan de todo, desde zinc, cualquier cantidad de cosas. Bueno, sí, como dijo la colega, no existe ningún medicamento preventivo hasta este día que esté autorizado, ni por la FDA, ni por la OMS, ni por el CDC, que son los entes mundiales que llevan la lucha contra esta pandemia y a los cuales debemos regirnos. Hay que recordar que la enfermedad tiene 5 etapas: la etapa asintomática, la etapa leve, la etapa moderada, la etapa severa y la etapa crítica. Entonces, las etapas que requieren medicamentos ya puramente dirigidos contra las complicaciones de la enfermedad, que pueden ser las trombosis o las neumonías virales que se sobreinfectan por bacterias, es de la etapa del COVID moderado, severo y crítico. La etapa asintomática y la etapa leve no requieren ningún tipo de tratamiento. Eso es importante aclararlo. Entonces, la gente, es cierto, mucha gente está preguntando si se puede tomar ivermectina de forma profiláctica y eso no está documentado en ningún estudio todavía. Incluso los estudios sobre hidroxicloroquina documentaron de que no era efectiva para la prevención y, como ustedes saben, también se sacó del mercado para el tratamiento por los múltiples efectos adversos que provocó. Y sumándome a lo que dice la colega pediatra, el zinc, yo lo que he visto en los niños es que les aumenta el apetito y eso pues genera mucho más hambre. Y recordar de que la obesidad ha sido un factor pronóstico muy desfavorable en este tipo de pacientes. Yo le puedo asegurar de que la obesidad quizás es el factor pronóstico más desfavorable que tenemos hoy en día, porque son este tipo de pacientes muy jóvenes. Estoy hablando de pacientes de 25, 26 años obesos que fallecen a consecuencia de la infección por este virus, y es el único factor predisponente o factor de riesgo que tienen estos pacientes. Ni siquiera son diabéticos ni son hipertensos. Recordar que no todo gordito es diabético, no todo gordito es hipertenso. El solo hecho de ser obeso es una patología crónica que juega un papel muy desfavorable en este caso. Entonces sí, aclarar que no existe ningún kit de antiflu, de ibuprofeno, de aspirina, de amoxicilina o de amoxicilina con ácido clavulánico para prevenir o para tratar esta enfermedad. Exacto, muy bien, gracias, doctor.
A ver, René, hablemos un poquito ya de la paciente a la hora de la atención del parto. Consideraciones especiales que la paciente debe de tener independientemente de a dónde verifique su parto, ya sea institucional o a nivel particular. Sí, bueno, lo primero que debemos recordar, como dijimos inicialmente, es que el parto sigue siendo un proceso natural, un evento que se va a presentar con las mismas condiciones básicamente que lo ha estado haciendo hasta el momento. El problema de la enfermedad básicamente radica en la seguridad que debemos brindarle a esta paciente para que lo tenga en las condiciones más adecuadas, las condiciones en las que tenga menos exposición, que es como les mencionaba, en la mayoría de centros es inevitable que pueda llegar una paciente o un paciente con un problema de COVID, incluso que no se sospecha, en la fase de asintomático, como decía el doctor, pero nosotros en la medida de lo posible estamos tratando de protegerlas. Decirles a las pacientes, y esto quizás es bien importante, como dijo la doctora, las medidas básicas deben seguir privando, y quizá una de las más importantes y que ellas se darán cuenta al ingreso a su hospital es que a pesar de que pueda estar ya en trabajo de parto, el uso de la mascarilla siempre se mantiene. Y no solo para ella, sino también para todo el personal que se encuentra a su alrededor. Algo que debe tenerse bien claro y que todas las personas deben saberlo es que en general las mascarillas quirúrgicas, el fundamento es para proteger a los demás, porque el valor agregado de la protección con las mascarillas es que todos en el escenario o en el contexto tengamos una mascarilla. Entonces es importante que la paciente sepa que no solo es el personal el que va a estar con su mascarilla, sino que ella, y aunque pueda resultar incómodo, porque obviamente durante un trabajo de parto y tener una mascarilla puesta, creería yo de que es bastante complicado, pero es parte de las, digamos, de las variantes, quizás de las más marcadas que se están presentando, y que la paciente debe tener clara y estar muy consciente de que es una precaución, tanto para ella como para el personal de salud. Así es. Bueno, eso es muy importante, que independientemente de dónde verifique usted parto, va a tener mascarilla todo el tiempo. Así esté en un hospital particular, esté a solas en su habitación, tiene que mantenerse con la mascarilla porque eventualmente va a entrar personal de enfermería, va a entrar su pareja o incluso está su bebé. Y bueno, ya vamos a hablar con Irina después qué tan recomendable es que la paciente que acaba de tener a su bebé, si se desconfía de sí misma, use la mascarilla por lo menos 15 días. Pero eso ya lo veremos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos hablando de la atención de partos en este contexto del COVID. Tenemos un infectólogo con nosotros, al doctor Gustavo Molina, a René Alvarado, ginecólogo obstetra, y a Irina Rubayo, pediatra neonatóloga. Bueno, ya nos dijo, el doctor Molina ya nos dejó dicho que es importante entender que no hay ningún medicamento que pueda prevenir el COVID. Así que por favor, deje de estar gastando dinero comprando kits que según usted puede tener. Ya nos dijo Irina, el mejor kit, Irina, es jabón, agua, alcohol gel, mascarilla, ¿qué más? Y las mascarillas en la casa y los hábitos higiénicos, estarse lavando las manos a cada rato igual. A veces perdemos de vista que cada vez que alguien salga, al llegar a la casa, báñense. Yo les digo, miren, aprovechemos que nuestro clima es caliente. Podemos darnos todos los baños que quieran en el día. O sea, para estar tranquila yo, de cuando llegan a su casa, yo les pido, por favor, báñense y lávense el pelo. Báñense, lávense el pelo completito y dejemos toda la ropa, los zapatos fuera de la casa, fuera de dentro del hogar, y con eso lo logramos. Los estetoscopios hay que estarlos limpiando, todos los accesorios, perdón, te oí mal, todos los accesorios
todas las que estábamos acostumbradas, yo soy de las que estoy sufriendo, lo admito, a mí me encantan, tú sabes, todos los aritos enormes, los collares, pero ya no los uso, ¿ya? Es realmente darle prioridad a lo que es prioridad a la salud, tanto de mi familia como mía y de todas las personas con las que yo tengo contacto y de mis pacientes, porque el cuidarse también es una responsabilidad social, no solo individual, que andar decorada. Ahorita los tengo, pero porque estoy en la casa. Muy bien, así es. Bueno, a ver, Ernesto, de ahí, además del uso de mascarilla para la paciente que está en trabajo de parto, el personal de salud se está cubriendo un poquito más, se está protegiendo un poco más, porque tenemos que pensar que todos somos positivos, de verdad, y yo protejo a la paciente y la paciente me protege a mí, ¿sí? Así es, ese es un principio fundamental en este momento de la pandemia, en la fase en la que estamos, en la que ya hay una circulación masiva del virus. Potencialmente todos estaríamos positivos. Como bien dice la doctora, mencionó la palabra desconfianza, entonces creo de que es una connotación que debe tomársele a esta palabra muy constructiva, en el sentido de desconfiar para protegerme y para proteger a los demás. Actualmente el personal de salud, nuestro hospital, como decía al inicio, teóricamente es un hospital no COVID. Nos consideramos transfer, es decir, que sí podemos tener atención de una paciente en su fase inicial, la estabilizamos y luego la tendríamos que trasladar a otro centro. Pero luego tenemos el grueso, por llamarlo así, de las pacientes que estamos viendo, que son pacientes no COVID. Más sin embargo, ante esta situación, todo nuestro personal médico sí toma algunas medidas. Y algo importante, en el trabajo de parto existe una mayor cantidad de aerosoles, porque la paciente, por la misma condición que está con las contracciones, puede estar hablando, puede estar gritando, puede estar llorando, y todo eso hace de que haya mayor cantidad de gotículas de saliva, y por tanto nuestro personal también tiene una precaución aún mayor, ¿verdad? De la convencional solo con la mascarilla, pero esto, vuelvo a repetir, para las usuarias o las pacientes es algo que deben entenderlo, pues como parte de nuestra protección es también protegerlas a ellas. Irina, cuando volvamos, por favor, me dices si estoy en lo correcto. Si yo estuviera pariendo un bebé ahorita, yo desconfiaría de mí misma y usaría mascarilla al menos 15 días para darle de mamar. Pero tú me confirmas luego, por favor, de la pausa. Ya volvemos. El consumo desmedido de alimentos y bebidas azucaradas puede provocar sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades intestinales, entre otros padecimientos. Los refrescos, los panes y los dulces como el chocolate son alimentos que muchas personas consumen, especialmente los niños, y es importante excluirlos lo más posible de nuestra dieta para poder cuidar nuestra salud. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. A ver, Irina, te dejé con una pregunta, siempre te dejo a medias con la palabra. Yo desconfiaría, pero tú dime. Bueno, fíjate que realmente, así como mencionaba ya el doctor temprano, es algo nuevo. Al inicio todos teníamos miedo de cómo podía ser todo lo de la transmisión, se decía que en la atención de parto ya no hacíamos ni el contacto, que todo el pensamiento tenía que ser rápido, separar al bebé, pero a medida va pasando los meses, vamos viendo, hay más países que ya han pasado nuestras fases, que ya han pasado todo esto, se han dado cuenta que es más beneficioso para el recién nacido mantener todo el contacto, el crear la flora, el crear toda su inmunidad, crear toda su microbiota con la relación con la madre, que la separación como tal. Entonces, a medida van pasando los meses, cada vez los protocolos en otros países
se van acercando prácticamente a todo como se hacía antes, con la única diferencia que todos estamos cubiertos, porque en el momento tanto de no solo la mamá, sino que la atención también del recién nacido se tiene que cumplir con todo el protocolo de protección, pero yo lo dejo ahí bien tentativo, por decírtelo así. Si la mamá está consciente que no cumplió distanciamiento, que recibió visitas, que tuvo algún nexo, algún contacto, si tiene el miedo, sí le recomendaría que pasara esas 2 semanas utilizando mascarilla y que su bebé no podría dormir en su habitación ni hacer colecho, porque tendría que estar en una distancia de 2 metros, porque no solamente es el uso de mascarilla, amiga, sino que también es de mantener la distancia, porque como dijimos, en los recién nacidos se ha visto que es el contagio posterior. Entonces, para ellos dormir es aparte, ¿ya? Entonces, yo les digo, si usted quiere disfrutar a su hijo, tener el contacto y todo, cumpla su distanciamiento, cumpla sus medidas, y así no va a tener miedo y va a poder tener todo ese apego, ese contacto, esa lactancia. Si quieren hacer colecho, lo van a poder hacer. Es de ver riesgos, beneficios, ¿no? O sea, mi prioridad siempre como neonatóloga, yo lo que les voy a recomendar es que siempre necesito ese apego, ese contacto, ¿ya? Okay. Ya va a depender, ya es una responsabilidad ya individual de cada una, si lo quiere cumplir o no. Muy bien. Doctor Molina, por favor, ¿cuál sería su recomendación tanto para obstetras como para las pacientes embarazadas? Sí, yo creo que los colegas obstetras, ellos están acostumbrados a este tipo de medidas de bioseguridad. En el momento de la atención del parto, usted sabe que siempre se utiliza el gabachón, algunos utilizaban lentes ya antes de todo esto, la mascarilla. Yo creo que para los colegas obstetras y todos cirujanos esto no ha sido tan impactante como para otros colegas o otras personas que no están acostumbradas a tener este tipo de medidas de bioseguridad. Entonces yo considero que para un obstetra mantener siempre sus medidas de bioseguridad y sobre todo las medidas de contacto, no solo enfocarnos en las medidas respiratorias, porque todo el mundo piensa que tener la mascarilla es la solución, es parte de la solución, pero no es completamente la solución, porque con el solo hecho de tocar un lapicero que tocó a alguien que está infectado por el SARS-CoV-2, puedo contraer yo este tipo de virus al tocarme el rostro. Entonces, yo considero de que para el colega obstetra mantenerse. Ahora, como dice la doctora, para el neonatólogo, siempre el pediatra, su fin lindo es el niño, y para el obstetra, su fin lindo es la mamá. Eso siempre ha sido así, es un conjunto, es un binomio que nunca se va a poder separar, el neonatólogo pediatra del obstetra, porque es un equipo dual en el cual el beneficio siempre va a ser de un lado de la mamá y de otro lado del niño. Entonces, al momento del nacimiento, pues yo creo que el contacto materno con el recién nacido es vital. O sea, eso no se puede discutir. Entonces, lo que dice la doctora es muy cierto. Habría que hacer conciencia en la mamá, decirle, usted por lo menos en los últimos 15 días permaneció encerrada en su casa, permaneció en su cuarto, utilizó un solo sanitario que no utiliza ninguna otra persona, no compartió un control de televisión, no compartió un teléfono. Si usted es consciente de esto, pues bueno, si es consciente, pues esta persona podría decir que puede tener un contacto con su niño. Si no lo es, y yo estoy seguro que más del 50% no lo es, lo recomendable sería autoaislarse 15 días. Muy bien. René, tu mensaje para las pacientes embarazadas que por A o B motivo han resultado positivas, pero no están cercanas al parto. ¿Cuál es el protocolo a seguir con ellas? ¿Cuántos días para poder luego ir a sus controles y ver a su bebé? ¿En qué momento debe consultar o irse a un hospital? Sí, esta es una condición bien dinámica porque de acuerdo, como bien lo dices tú, si el parto todavía no está cerca y bueno, la paciente tiene la dicha de haber superado el proceso infeccioso. ¿No se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ok.
la paciente tendrá que seguir sus controles prácticamente de manera rutinaria. Actualmente, y según la condición en la que estamos, se están esperando un promedio de 15 días para que pueda retomar las actividades. Algo que yo quisiera hacer énfasis es en lo siguiente. Normalmente las pacientes embarazadas obviamente tienen muchas dudas y muchas veces por situaciones culturales consultan por condiciones que tal vez no lo ameritan. Para eso la institución del Seguro Social y también el Ministerio de Salud ha habilitado la consulta por telefónica, para que puedan hacer sus consultas a través de esta vía. De esa manera también el médico que atiende podrá decirles si realmente es necesario que vayan al hospital. Como decía el doctor Molina, el haberse mantenido aislada, el haberse mantenido alejada de todo riesgo, va a ser una condición que después va a tener un fruto, como va a ser lo que la doctora espera, que es el tener el contacto cercano. Así que es importante que las pacientes pregunten y y acaten recomendación. René, se nos terminó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Espero que se sigan cuidando muchísimo y que todo les salga bien. Y a ustedes en casita, me despido de ustedes. Gracias por su sintonía toda la semana. El día lunes hablaremos de problemas de memoria en los niños. Así que los dejo buena compañía. Disfruta su fin de semana. Que Dios nos bendiga. Debido a que las embarazadas tienen el mismo grado de riesgo que cualquier otra persona ante la posibilidad de contagio del COVID-19, deben tomar las mismas precauciones preventivas recomendadas por las autoridades de salud. Lávate las manos con frecuencia utilizando abundante agua y jabón. Por ningún motivo toques tu rostro, ojos, nariz y boca con las manos sucias. Si no tienes acceso inmediato a lavarte, debes usar al menos alcohol gel. Mantén estrictamente la distancia física con los demás y evita a toda costa frecuentar algún lugar en el que puedas estar en medio de una aglomeración de personas. Cuida tu higiene respiratoria. Esto supone cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. No hay que olvidar que el pañuelo usado debe ser desechado inmediatamente, y si se presentan síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar, se debe buscar asistencia médica, pero antes de acudir al consultorio, hay que avisar por teléfono y seguir las instrucciones de tu médico.